Listo, perfecto. Retomamos entonces de nuevo. Mencionaba sobre los factores que intervienen en el mercado. Sí, participación activa y participación pasiva. Participación activa es cuando nosotros ingresamos al mercado de manera manual. ¿Sí? Y la participación pasiva es cuando ingresamos al mercado con una orden límite. ¿Estamos? ¿Qué más altera o qué más interviene en la subasta? Las órdenes iceberg. Las órdenes iceberg son órdenes con un volumen grande o muy grande que generalmente la ocasionan o generan los fondos de inversión. ¿Sí? Estas órdenes es cuando obviamente los fondos, la mayoría de fondos de inversión o de firmas utilizan personas como nosotros, ¿no? Sí, que obviamente con un gran conocimiento, con una gran capacitación, mucha preparación, pues acceden al mercado mediante un broker, ¿sí? Entonces, cuando estos grandes fondos de inversión colocan órdenes en el mercado, en algún punto que nosotros, la gran mayoría de comerciantes retail o pequeños comerciantes también ingresamos en ese mismo punto, los ATS se encargan de mapear los logs de los brokers y por defecto ir a tomar toda esa liquidez, ir a sacar a todo mundo en stop loss, ¿sí? Para luego, pues ya hacer su movimiento. Obviamente, toda esta información, todas estas órdenes iceberg es hasta cierto punto como un filetito para ellos, ¿no? Que están colocadas a cierto nivel. Los brokers, ok, dicen, tengo acá un lote de tantos millones. Cuando digo tantos millones es refiriéndome a todo el stop loss que nosotros tenemos o la parada que nosotros tenemos, la parada que tienen también los fondos de inversión. Entonces ellos dicen, tengo todo esto, ¿quién no quiere? Lo subasta. Lo subasta a los market makers, que son los que se encargan de comprar esta información por medio de los ATS, mueven el mercado, es decir, activan la orden de barrido, que es una orden de barrido, sacan a todo el mundo en stop loss, se quedan con obviamente nuestro dinero y ahí hacen el movimiento, ¿sí? Los logs, ¿qué son los logs? Esto ya es directamente a los brokers. Básicamente los logs es como una base de datos que tienen los brokers en donde compilan todas nuestras órdenes, tanto de participación activa como de participación pasiva, ¿sí? ¿Qué otros términos, perdón, qué otros factores intervienen en el mercado? Las noticias también forman parte de esto. Los eventos naturales, todo aquello que se salga de las manos, que pueda hasta cierto punto intervenir en la economía de algún país, va a intervenir en su bolsa, va a intervenir en el mercado, ¿sí? Todos esos tipos de factores lo voy a mencionar también. Fuera de los factores o de las catástrofes, lo voy a decir así, fuera de las catástrofes naturales, que son cosas que hasta cierto punto nosotros como humanidad no controlamos. Lo voy a decir hasta cierto punto. Pero de lo contrario, todo evento económico muchas de las veces es puesto ahí a propósito. ¿Sí? Básicamente son eventos manipulados. La mayoría de eventos económicos están puestos ahí por una razón. ¿Sí? Voy a darles un ejemplo.
que esto lo van a ver cuando ya estemos directamente analizando o mapeando el gráfico, o incluso cuando estemos en las sesiones, que cuando ya demos finalidad al contenido eh, teórico, ya pasemos un poquito más a la práctica y vayamos a estar en las sesiones de mercado en vivo, vamos a darnos cuenta que una noticia, normalmente de alto impacto, es puesta después de un punto de entrada para los operadores. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a dar un ejemplo con esta grafiquita que tengo acá en pantalla. Pongamos que acá el precio ha creado liquidez, ha erradicado la liquidez, ha quebrado la estructura. En automático, nosotros pensamos ventas, ¿verdad? Ventas cuando el precio bien venga a rellenar la ineficiencia, a mitigar, perdón, el punto de interés, y ahí vamos a apalancarnos. Ok, independientemente de cómo hayamos entrado al mercado, es decir, conecta el precio con nuestro punto de entrada y se va a nuestro favor. Se va a nuestro favor, perfecto. Ustedes se van a dar cuenta que, o no sé si les ha pasado, si lo recuerdan, algunas veces una noticia de alto impacto es puesta a propósito después de esto. ¿Por qué? Porque la noticia, ¡pum! Muchas veces, obviamente, muchas veces sirve para continuar con el recorrido del precio, pero en su gran mayoría, que es lo que yo me he dado cuenta, es a base de puro backtesting, una noticia que está después de un punto de entrada es para sacar a todos del juego. Básicamente esa noticia sirve como orden de barrido en el mercado. No sé si se han dado cuenta ustedes de eso. Sí, me gustaría que lo compartan. En mi caso, yo vi que siempre hace como un movimiento en falso y mitiga una zona y luego continúa No. con la dirección que está. No sé si es así. Ajá, aquí viene la otra cara también, que las noticias o ese tipo de eventos también sirven para inducir. Que por ejemplo, estamos de que el precio ha llegado a nuestro punto de interés justo en el horario de la noticia. Claro. Y de nuestro punto de interés, si estamos buscando una compra, en la noticia nos eleva el precio y nos rompe la estructura y nos da cuanta confirmación que nosotros queramos. Pero luego en el retroceso, resulta que en el punto que nosotros queremos entrar, pues nos saca. Y una consulta, Enrique, el SPREA también se agranda bastante cuando hay una noticia. ¿Será que es una trampa también de los brokers? Eh, mm, bueno, no sabría decirte si directamente sea una trampa de los brokers, porque hay muy pocos, a menos personalmente, esto lo voy a decir siempre desde una perspectiva personal. No sé si ustedes opinen lo contrario, pero me voy a basar desde un aspecto también un poco lógico, como sentido común. La mayoría de traders no emocionales, es decir, de traders em, que están conscientes de lo que hacen, no operan noticias importantes. No operan noticias importantes. Entonces, yo supongo que el spread sube al momento de una noticia porque de seguro les están vendiendo cierta información a los brokers, a los bancos. Yo supongo que por eso es. La verdad no podría como que contestar de una forma muy exacta tu pregunta, pero lo veo desde una forma o de una perspectiva utilizando simplemente el sentido común. Lo que sí me he dado cuenta, por ejemplo, si ustedes utilizan MetaTrader desde la computadora,
tienen su MetaTrader y hay una ventanita, no me acuerdo cómo se llama esa ventana, creo que es ventana de datos o algo así. Y ahí se leen las órdenes, creo que órdenes, número de contratos, aparece el spread también. No me acuerdo qué otros datos aparece ahí, pero normalmente cuando existe un spread alto y por defecto un movimiento amplio, nosotros esa zona o ese IFC que va a dejar la podemos marcar como punto de interés. Eso no lo dice, o básicamente es como que una herramienta o una ayuda que yo me di cuenta de eso. Les voy a ser honesto, no lo utilizo como que tan seguido. Es más, ni lo utilizo a veces porque no tengo MetaTrader en la computadora. Pero sí me di cuenta de eso, que por ejemplo, hay una IFC en H1, ¿sí? Y esta ventana en el MetaTrader proporciona ciertos datos. Y se dan cuenta que existe ese gran movimiento que nosotros normalmente lo íbamos a tomar como un punto de interés, pero como que la confirmación de que ese podría ser un buen punto de interés es que el spread durante todo ese tiempo que se movió en esa zona, que nosotros vamos a marcar como punto de interés, subió. De repente se pone a 50, a 25, a 30, a 15, dependiendo obviamente del activo, ¿no? Entonces, ya en automático, eso es lo que yo interpreté, que en eso podría ser un punto de interés adecuado. Y sí, de hecho, cuando el precio iba a esa zona, reaccionaba bien y se iba en la dirección. ¿Vamos ahí bien? Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Bien. Vamos a enfocarnos acá en esto, en cómo comprender la subasta en el gráfico. Básicamente, toda la información que yo se los he dado, acá la vamos a interpretar al momento de que nosotros tengamos enfrente un gráfico. Esto, obviamente, acá se los voy a mostrar con este dibujo y luego nos vamos a ir a lo que pasó ayer y va a ser exactamente lo mismo. Bien, ¿cómo comprender la información de la subasta? ¿Cómo es el proceso de subasta? ¿Sí? Tenemos nuestra estructura, ¿no? Bueno, creo que Iván ya leyó un poquito el PDF. No sé si Anderson también le has echado un poco de ojo a un PDF que está en el grupo. No, Eh, ah, aún ah, no lo he revisado. ok, pues si puedes revisarlo, chécalo. Yo sé que hay información que a ustedes les va a encantar, les va a gustar mucho. Les va a ayudar a entender un montón de cosas también, porque está bien desglosado todo. Me tomé el tiempo para hacerlo de una forma que la persona que lo lea, pues agarre todo el concepto, ¿no? Y entienda para que quede lo más claro posible y pues ya si surge alguna dudita, explicarlo de forma fácil. Pero, ¿qué es lo que sucede? Entonces, tenemos el proceso de negociación, que eso lo voy a explicar más adelante, o el ciclo de negociación. Que el precio ha creado liquidez, ¿sí? Luego ha sacado la liquidez, ha roto una estructura, ¿sí? Obviamente toda esta ruptura de estructura a nosotros en automático nos va a generar eh, el deseo o la emoción de que con el precio venga una zona adecuada, una zona creo que ofertas arriba, ajá, sí, ¿verdad? Sí, una zona de oferta. Sí, sí, eh, ofertas arriba. Ajá, una zona de oferta y buscar en esa zona de oferta un intercambio, ¿sí? Ok, ¿cómo? O sea, creo que todos lo hemos hecho de esta forma. No nos complicamos muchas veces con la acción del precio y si supongamos que esto de acá, este movimiento es en H1, ¿sí? Díganme si no, o si estoy equivocado, si algunas veces
lo que han hecho ustedes es colocar su punto de entrada acá y su stop loss acá arriba y esperar a que el precio llegue, les active la orden y ya. Yo sí, sí. ¿Puedes repetirme? Ok, repito. Cuando nosotros, bueno, voy a comenzar desde el inicio para que me puedas a entender la idea. Según el proceso del ciclo de negociación, vamos a ver que el mercado nos va a crear liquidez. Luego de crearnos la liquidez, nos va a sacar esa liquidez y normalmente vamos a tener ese movimiento en nuestra dirección, ¿no? Que va a dar como que la pauta de que cuando el precio regrese a una zona de oferta, nosotros vamos a apalancar. Obviamente, este rompimiento de estructura, de nuevo, nos genera esa emoción o nos induce a que nosotros en una zona que nosotros consideremos óptima, nos apalanquemos. Entonces, si suponemos que este proceso de acá está en H1, yo lo hacía al inicio de esta forma, por eso es que me atraía a decir si ustedes lo hacían de esta forma también, para no complicarme, porque al inicio es un poco complicado meterse a M1 a ver la acción del precio o a interpretar esa información. ¿Qué era lo que hacía? Marcaba mi zona extrema y dejaba ahí mi límite, mi orden límite. Y mi stop loss acá arriba y esperaba a que el precio llegara a esa zona y a raíz de ahí hacer el movimiento. Entonces la pregunta es si ustedes hacían lo mismo o hacen lo mismo. Sí, sí, pero yo, bueno, yo en mi caso, bueno, yo esperaba, yo lo hacía más que todo era así en vivo, pues no colocaba orden, No pero sí colocaba. sabía que mi serie lo iba a colocar ahí, y ahí era Ajá. donde iba a entrar. Ok, perfecto. Yo al inicio, a mí me costaba un poquito el, el leer como que a profundidad la acción del precio y por defecto yo colocaba ahí mi límite, sin complicarme la vida. Y se los prometo, muchas de las veces, y ustedes creo que si ustedes me vienen siguiendo de hace tiempo, muchas de las veces los análisis que yo mandaba, pum, conectaba y vamos, ¿no? Entonces, esa es una primera forma y que muchos de los operadores hacen. Entran al mercado de una forma pasiva, ¿sí? No entran directamente al mercado, sino que ven su zona, no se complican, dejan su límite ahí y perfecto. Obviamente, esa orden límite se convierte en información que el broker va a recaudar para luego vendérsela a los grandes, a las instituciones. Perfecto. Ahí ya Enrique, dime. bueno, eso era lo que quería comentar. Entonces, preferiblemente, es mejor operar en vivo, ¿no? Eh, Porque, ahorita vas a entender, al final va a ser, vamos a llegar a lo mismo, pero ahorita vas a entender algo. vale, Déjame acá. Perfecto. Ahí tenemos y muchas de las veces vamos a tener cierta reacción ahí, ¿sí? Entonces, meten a los vendedores acá, con los que, a los vendedores pasivos, ahí. Tenemos el movimiento que nos crea un rompimiento de estructura. Esto es la confirmación para nosotros. Así es como se nos enseñó, que cuando el precio llega a un punto de interés, vamos a esperar el rompimiento de estructura y vamos a entrar en el retest, ¿sí? Vemos esa confirmación y acá de nuevo, muchos, aquí personalmente yo acá ingresaba ya de forma manual al mercado, ¿sí? Ingresaba de forma manual. Algunos traders prefieren al igual dejar ahí el límite, pero a mí me gustaba pues ver la acción del precio, cómo el precio llegaba a la zona y pues meterse ahí, ¿no? ¿Estamos ahí claros con eso? Acá los operadores ingresan de forma manual. ¿Por qué? Porque esperan una confirmación de mercado, en su gran mayoría, esperan la confirmación del mercado y cuando el precio viene a testear la zona, meten su orden de forma manual. Entonces ya tenemos a los operadores
de forma pasiva, que son los que ingresan al mercado con el límite, y a los manual que esperan la confirmación y esperan a que el precio llegue a la zona. ¿Por qué? Porque quieren ver que el precio reaccione de una forma adecuada a esa zona. ¿Vamos ahí bien? Sí, sí. Perfecto. Anderson, Luis, Sí, sí, buenísimo. sí. Perfecto, Luis. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá después? Luego que nosotros hemos ingresado. Hoy en día, muchas de las veces, el precio nos va a sacar a todos. Anteriormente, que les digo, hace un año atrás, o quizás un poco, sí, no, sí, tal vez hace como un año atrás, esto venía funcionando súper bien. Este era como que el método madre, por decirlo así. Sí, esto el que operaba SmartMoney de esta forma, le iba súper bien. Ya, pero ¿qué fue lo que pasó? Para estoy seguro que así fue, es pura de nuevo, pura deducción personal, desde un aspecto personal. Eh, Cuando sucedió la pandemia, ¿cuántas personas no llegaron a este negocio? Muchas. Muchas personas se comenzaron a entusiasmar, se comenzaron a, a quererse involucrar en este negocio, ¿no? Y eso vino a cambiar totalmente la industria. ¿Por qué? Porque ya los operadores ya no éramos esa gran, seguimos siendo, o sea, si hablamos de aportarle liquidez al mercado, somos la minoría, ¿no? Pero si hablamos a nivel masa, somos la gran mayoría. Entonces, muchos operadores nuevos, y creo que ese dato fue posteado, no recuerdo en dónde, creo que lo vi no sé, en algún lado lo vi, pero el incremento de operadores para la pandemia fue brutal. Mucha gente le llamó la atención, mucha gente se introduce, perdón, en esta industria, en este mundo, a raíz de la pandemia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ya los grandes, las instituciones ya vieron ahí una oportunidad más. ¿Sí? Entonces, ahí fue donde, ¡pum!, introducieron la trampa de liquidez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos crean el escenario, nos inducen, ya bien sea a operar o a ingresar al mercado de forma pasiva o activa. Al final nos sacan, que era lo que hablaba Anderson, si que era mejor si esperar o poner un límite o ingresar directamente al mercado de forma manual. Al final es lo mismo, ¿sí? Al final lo mismo porque independientemente de cómo ingresen, van a ser sacados. Si están en el punto y en el momento incorrecto, van a ser sacados. Si están en el punto y en el momento correcto, pueden ingresar con límite, pueden ingresar manualmente, que en teoría les tiene que ir, el intercambio les tiene que ir muy bien, ¿sí? Entonces, es hasta cierto punto irrelevante, de cierta forma, cómo ingresar al mercado, si es con orden limit o si es con orden activa. Lo que quiero que ustedes capten ahora es cómo es el proceso, o sea, cómo ellos acumulan esas órdenes, crean toda esa información, los, los brokers obviamente que luego van a subastar a a las grandes entidades, a los bancos, a la alta frecuencia, que esta va a encargarse de sacar a todo mundo en stop loss, llevarse todo el dinero y obviamente cuando ya están subastados todos, ¡pum!, hacen el movimiento muchas de las veces en nuestra dirección. ¿Por qué? Porque estimulan al comerciante a creer de que lo está haciendo bien, pero le hace falta así, le hace falta un tantito para llegar y dar con el movimiento. ¿Sí?
¿Vamos claros ahí con eso? Sí, por aquí sí. Sí, sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, básicamente así es como funciona la teoría de la subasta. O sea, depende de cómo ingresemos nosotros al mercado, qué tanta gente ingrese, ¿sí? Eh, si hay mucho volumen, decir mucha liquidez, porque al final nosotros aportamos liquidez al mercado, aunque nos digan que es muy pequeña, yo no sé si al final o con seguridad si sea una parte pequeña, porque recuerden que, bueno, desde mi punto de vista, y es algo que ustedes también hasta cierto punto tienen que saber, el sistema es tan fraudulento que a nosotros nos engañan todo el tiempo. Nos hacen, nos dicen, nos hacen pensar algo que no es. Sí, entonces no sé si cuando ellos dicen, no, pues que los comerciantes son pequeños y no aportan nada de liquidez, no sé si sea al revés, sino que se lucren básicamente de nosotros, ¿no? Entonces, eso es algo que probablemente vayamos a saber más adelante. No lo sé. No sé si sea información que en algún momento vaya a ser revelada o de hecho, sí así sea, ¿no? Que nosotros vemos ese pequeño aporte, ¿no? Ese pequeño volumen de liquidez al mercado. Lo que sí es que estoy consciente es que nosotros formamos parte del concepto liquidez. Nosotros somos, en algún momento nos convertimos o nuestras órdenes se convierten en liquidez para el mercado. ¿Estamos? Bien. Vamos a ir a ver un ejemplo de esto que les acabo de decir en el gráfico. ¿Sí? Acá. Que esto fue lo que pasó ayer, que fue el intercambio que tomé y les compartí. ¿Qué fue acá? Muy bien, vamos a regresar esto y vamos a ponerlo acá. Vemos acá que el gráfico, bueno, en el gráfico, acá tenemos la sesión asiática, que eso va a ser súper importante, pero más adelante lo vamos a ir viendo. Ahorita solo quiero que se queden con el concepto de subasta, cómo funciona, cómo se puede ver en los gráficos. Vemos aquí el inicio del ciclo de negociación, creando liquidez, sacando liquidez, ruptura de esa estructura, incluso también de esta la vamos a ver. Y acá, ¡pum! Este fue el primer intercambio que yo tomé. No sé si se recuerda, pero acá yo tomé un primer intercambio. ¿Por qué tomé ahí un intercambio? Por el hecho de que si esta era la trampa, tenían que alejar el precio más. ¿Para qué? Para hacernos creer que la tendencia va a ser bajista y buscar la venta. Entonces aquí busqué el primer intercambio. Perfecto. Pero eso todavía, ahí no les voy a explicar o no se ve claro el proceso de subasta. Sí, internamente sí, claro, pero lo tendría que ver el gráfico en 1 segundo, en 5 segundos para poder captar todo el movimiento, pero no puedo. Yo tengo la versión Pro, creo que es, y solo me deja hasta 1 minuto. Perfecto, acá. ¿Qué es lo que pasa? De nuevo, vamos a ver en qué sesión entró ahí. Vean, Londres. Inicia Londres, apertura Londres, y arriba, ¿a dónde? A la trampa, a la inducción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasó acá? Si vean cómo llega el precio, boom, barre, total, barre. Entonces, seguramente acá hubieron muchas órdenes límite. Es decir, mucha gente acá puso su límite y el precio al momento de llegar a esa zona simplemente activó la orden de barrido y sacó a todos. Ahí ya recaudaron el primer lote. Sí, ahí ya recaudaron la primera información, los primeros datos de todos los operadores pasivos. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos, a ver, acá. ¡Pum! Arriba de nuevo. Mitigación al punto de interés. Ojo, mitigación al punto de interés. Toma del máximo del día, ¿sí? Que
Este es acá, el máximo del día. Acá comienza el día. Bueno, esto se le conoce como más o menos de acá para acá. Esto se le conoce como zona muerta. Y a raíz de acá comienza el día operativo. ¿Sí? Este era el máximo del día. Toma el máximo. Perfecto. Y cae. ¿Qué más? Rompimiento de estructura. De nuevo, una confirmación más. Acá seguro los comerciantes ven la acción del precio y ¿qué ven ahí? A cierto punto, rechazo, ¿no? El precio se detiene en la zona. Comienzan a ingresar. Comienzan a ingresar de forma activa. Luego, pum, sacan a todos de ahí y arriba. Luego de sacar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Tengo siguiente rompimiento de estructura, mitigación a una zona. Vamos a marcar esto así. POI, vamos a ver. Pero voy a borrar esto de acá. Ok, mitigación a una zona y arriba. Vemos ahí ese orden flow. De nuevo rompimiento de estructura. Entonces, ¿qué es lo que piensan los comerciantes? Ok, van a hacer compras. Acá de nuevo, otra zona. Que no fue mitigada, pero tenemos un siguiente rompimiento de estructura. Pero ¿qué más tenemos acá? Liquidez. Nos creó esos máximos. Luego tenemos este cambio de carácter. Esto es un cambio de carácter que solo voy a explicar más a detalle de luego. Mitigación a la zona, que a mi punto de vista desde acá se originaba el desequilibrio. Desde acá, pero igual si se tomó ese, bien, y si se tomó este, también entró ahí. Y finalmente tenemos la reacción. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Sacan o agarran a los operadores que entraron acá con limit, ¿sí? Agarran esa información, inducen creando rompimiento de estructura y vuelven a meter a más operadores, es decir, los logs se están llenando, luego de que tenemos la sacada de todo eso. ¿Por qué? Porque ya se está subastando, ya se subastó. Se subastó todo esto hasta que alguien vino, ok, yo lo compro, pum, y tenemos ese cambio de carácter, esa agresividad del precio al lado contrario. Y es donde nosotros, pues acá en esta ocasión tenemos la confirmación de ruptura de estructura de nuevo, mitigación a la zona, adentro, y ahí. ¿Sí? Así es como sucede la subasta. Agarra acá, subasta y movimiento. Crea liquidez, induce, ¿sí? Participación. Este es el proceso de participación en donde nosotros ingresamos órdenes y luego distribuir. ¿Quedó claro? Sí, sí. Sí. Sí, Luis, muy interesante. Eso está, al menos yo cuando lo descubrí, cuando lo estuve estudiando, wow. A mí me encantó, yo quedé deslumbrado porque esto le da sentido, le da bastante sentido a lo que nosotros estamos haciendo. Mucho, mucho sentido. ¿Sí? Bien. ¿Algún comentario, alguna duda que tengan? Básicamente ese fue el tema de subasta. La teoría de la subasta, repito, no es un método como tal, porque esto que yo expliqué acá es el ciclo de negociación, es otra cosa. No es un método, sino que sirve
para entender qué es lo que sucede internamente del mercado, bajo la mesa, qué es lo que están haciendo las instituciones. Tengo una pregunta, Enrique. Dime. Las zonas que vos marcas son puntos de interés de 1 hora, si no me equivoco, ese, ¿no? Ajá. Marco zonas de 1 hora y 4 horas. De igual forma, eso yo se lo voy a ir enseñando más adelante. ¿Sí? Ajá, está Ya, bien, está ya, bien. ya luego solo marco con que mis zonas de reacción y ya luego la mayoría del análisis lo hago en un minuto. Ah, Mm, eso quería saber. Por eso la inducción, porque se da una inducción en el rango de Asia ujú. y después cuando entra en la primer toque de la zona, ella genera una inducción y después en la próxima cambio de estructura vos entraste. Ajá, acá hay una inducción y si yo alejo la imagen, veo que aquí hay máximos. Todos estos máximos y acá este es mi FU candle. ¿Por qué? Porque me rompe la estructura. Entonces hay una segunda inducción. Y luego pues viene la subasta. Cuando ya se llega a un acuerdo, ¡pum! El precio cambia de dirección. Cuando ya está subastado, el precio cambia. Ya, claro. Ujú. Entonces, básicamente eso es. Eso es la teoría de la subasta. Es el primer temita que vamos a ver en la mentoría. Enrique, Dime. en ese primer rompimiento de estructura, ¿por qué no consideraste después entrar cuando el precio volviera? Porque no,